Hermanos, Dios me los bendiga. Gusto en saludarlos nuevamente. Aquí el pastor Juan Higuera de la Iglesia Bautista Bíblica, acá en la ciudad de Gardena, California, y esperando que hasta ahora todo va bien en este año nuevo que acaba de comenzar. Mire, quién lo dijera que el año 22 se fue como un suspiro, pasó como pasa un pensamiento, como pasa el viento, se nos terminó y empezamos un año nuevo. Ya es lunes 2 de enero. Ahora sí parece que nos tocó invierno porque ha estado lloviendo. Tiene algunos días lluviosos, no ha parado de llover. Y bueno, es bueno porque necesitamos la lluvia. El Señor manda la lluvia y nosotros aquí en el sur de California, bien que necesitamos la lluvia, ya tenemos varios años de sequía. Así que estas lluvias que están viniendo, hermano, son una bendición. Algunos por ahí no están tan contentos con la lluvia, pero la lluvia es bendición de Dios. Ahora, está haciendo un poco de frío, raro para el sur de California, pero todo lo aceptamos, lo recibimos como de Dios, como una bendición también. Y estaba yo leyendo la palabra del Señor y eh, toqué o pasé por el Salmo número uno, el Salmo uno. Y dice la palabra ahí en el Salmo uno y estaba yo meditando en esas palabras que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice la palabra, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, si nos ponemos a pensar en este salmo, las primeras líneas del salmo, habla de un varón que es bienaventurado. ¿Quién es ese varón bienaventurado? El que no anduvo en consejo de malos. Y segundo lugar dice, no estuvo ni estuvo en camino de pecadores. En tercer lugar dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermano, ¿quién es ese varón? Bueno, dice ahí, es un varón bienaventurado, pero ¿quién, humanamente hablando, de los hombres nacidos de mujer, exceptuando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aparte de Él, aparte de Cristo Jesús, ¿se ha puesto a pensar usted si habrá habido o si hay un varón, si existe un varón que no anduvo en consejos de malos? ¿Algún varón que no ha estado en camino de pecadores o que no estuvo en camino de pecadores? ¿O un varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores? Si nos ponemos a pensar, está difícil, está difícil pensar en alguna persona, algún hombre que no haya pasado por eso. Entonces, yo pienso, cuando veo o cuando leo este salmo, la figura que se me viene a mi mente de ese varón, un varón perfecto, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él no estuvo nunca en consejo de malos. No estuvo en camino de pecadores. Sí, anduvo con los pecadores haciendo bien. Se acuerda que lo acusaron de que este es comelón y bebedor de vino, se junta con los pecadores, recibe a los publicanos en casa. Y Cristo le dijo que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, Cristo recibió a esta gente, se juntó con esta gente, pero nunca estuvo en el camino que ellos andaban. He ahí la diferencia. Cristo les habló del Evangelio. Cristo trajo sanidad a sus cuerpos, pero también trajo salvación a sus almas. Así que este salmo número uno,
Nos está hablando de Jesucristo, por tanto, es considerado un salmo también mesiánico. Porque ¿quién, hermano? Vuelvo a preguntar. ¿Quién es ese varón que dice aquí que no estuvo en camino de pecadores? Dice que es bienaventurado ese varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Está hablando de un varón perfecto. Varones perfectos no los hay. No hay en el mundo varón perfecto. Todos fallamos alguna vez. Así que nosotros no nos podemos pensar, o nosotros no nos podemos colocar en ese varón bienaventurado. Ahora, somos bienaventurados por haber conocido el Evangelio. Somos bienaventurados porque caminamos o tratamos de caminar en el camino del Señor, en la voluntad del Señor. Somos bienaventurados por haber sido salvos por Cristo Jesús, ¿verdad? Pero no podemos decir que nosotros nunca anduvimos en esos caminos, porque realmente sí los anduvimos. Ahora, dice también el verso 5, que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este varón bienaventurado del que habla la Biblia, en la ley de Dios, él se gozaba. Su felicidad, su deleite estaba en la ley de Dios. Y en su ley meditaba de día y de noche. Probablemente muchos de nosotros ahora que conocemos al Señor, meditemos en su ley. Hablemos de su ley, pensemos en la ley del Señor y nos deleitemos en la ley del Señor. Pero ahora, ¿verdad? Ahora que ya que fuimos salvos. La promesa es para este varón que haga eso, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo son los árboles plantados junto a corrientes de agua? Bueno, ahí mismo lo dice. Esos árboles dan su fruto a su tiempo. Esos árboles tienen siempre la sustancia, tienen el agua donde sus raíces se pueden alimentar y llevar esa vida, esas nutrientes a todo el árbol, a todas las ramas. Entonces el fruto de ese árbol va a dar fruto a todo tiempo. Así somos, o así seremos todos aquellos que nos sometamos a la voluntad de Dios, que consideremos su palabra, que hagamos su palabra, que cumplamos su palabra, que obedezcamos su palabra, obedeciendo y también la voluntad de Dios. El Señor dice que todo lo que hagamos prosperará, porque el versículo 3 dice al final que todo lo que hace ese varón prosperará. Y hace una comparación. Hace una comparación con los que no le sirven a Dios. Dice el versículo 4. No así los malos. La gente perversa. La gente que hace iniquidad. La gente alejada del Señor. La gente que no quiere saber nada del Señor. No así ellos. Ellos no van a ser como aquel varón bienaventurado. Al contrario, el verso 4 termina diciendo que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe qué es el tamo? El tamo es esa cascarita que cubre el trigo. Por eso cuando los agricultores estaban trillando, agarraban el trigo, hermano, con esa herramienta que parece un tenedor gigante, ¿verdad? Agarraban ese trigo, lo aventaban hacia arriba, hermano, y el trigo caía, y el aire, al pasar, esa capita, envolturita que tenía el trigo, eso era el tamo. Cuando el trigo descendía hacia la tierra nuevamente, el viento se llevaba esa basurita, ese tamo, el viento lo arrebataba y el trigo empezaba a caer limpio. Y mediante ese proceso de estar aventando, estar trillando, aventando el trigo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y cayendo, hacia arriba, cayendo el viento, y se encargaba de quitar esa pequeña cubierta. Ese era el tamo. Por eso dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Se van, hermanos. El viento se los lleva. Dice que ellos no van a poder gozar de todas esas bendiciones que el Señor le está dando al hombre bienaventurado. Por eso también dice
que no se levantarán en el día del juicio. Ah, ¿Qué quiere decir eso? O sea, van a ser juzgados, obviamente, pero al decir no se levantarán, significa que no van a levantar sus cabezas para recibir de Dios aprobación, para recibir la corona de la vida, para recibir la vida eterna. Van a levantarse, sí, pero para ser juzgados. Cuando dice ahí no se levantarán en el día del juicio, quiere decir que no van a recibir ellos el galardón que Dios le prometió al hombre bienaventurado. ¿Entiende? Si van a levantarse para ser juzgados. ¿Se recuerda cuando Faraón echó a la cárcel al copero y al panadero? ¿Se recuerda? Echó al copero y al panadero y tuvieron un sueño en la cárcel. José les interpretó a los dos el sueño y exactamente como José interpretó el sueño, así sucedió. Dice la Biblia que el panadero murió, fue ejecutado, pero dice la Biblia que Dios levantó, ¿verdad? Levantó, me parece que se levantó la cabeza de el copero. O sea, lo levantó, o sea, lo puso en alto. Le regresó el lugar que él tenía antes. Nosotros vamos a ser levantados en el día del juicio y nos va a poner el Señor en el lugar que él nos prometió. Pero no los pecadores, no los malos, no se levantarán en el día del juicio, ni tampoco en la congregación de los justos. O sea que no van a estar los malos ni los pecadores con los justos. Donde van a estar los justos, ahí no van a estar los malos, no van a estar los pecadores. ¿Sabe por qué? Termina el Salmo diciendo, porque Jehová conoce el camino de los justos. El Señor conoce su camino. ¿Por qué camino va? ¿Por qué camino anda, hermano? Si usted es justo, el Señor conoce el camino de los justos. Termina diciendo el versículo 6, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. Alabamos al Señor, le damos gracias, porque un día Él tuvo misericordia de nosotros. Un día escuchamos el Evangelio de Cristo Jesús, creímos en el Señor y fuimos salvos. ¿Por qué? Porque creímos en el Señor. Creímos en el Evangelio, el sacrificio del Señor. Y ahora nosotros, hermanos, podemos decir que somos bienaventurados. ¿Es usted bienaventurado? Si usted creyó en el Señor Jesucristo, usted fue salvo en el Señor Jesucristo, usted es bienaventurado. Que este año que viene le traiga paz, le traiga bendición y que Dios cumpla su buena voluntad en usted. Dios me lo bendiga.